Yo soy Verónica Lencina, soy bibliotecóloga, profesora de bibliotecología desde el 2001 en la Universidad Nacional de Córdoba. Siempre trabajé en bibliotecas especializadas y lo que me pasó es que en algún momento me di cuenta que necesitaba un contacto más con la realidad, más con la gente, y me fui a golpear la puerta a la Biblioteca Popular de mi barrio para aprender, para estudiar. Y ahí me encontré con Sonia Yulán, que es un cráneo, y hicimos un muy buen equipo, laburamos juntos unos años. Después, por diversas razones, cada uno fue por su lado, y bueno, ahora volví al ruedo con este grupo que es el Programa de Apoyo a Bibliotecas Populares. Bien, esa es mi presentación. Ever, te paso a vos el micrófono. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, yo soy Ever Cabrera, soy de Colonia Carolla, oriundo. También hace 15 años empezamos a activar una biblioteca popular allá, que había sido cerrada en los 90, y bueno, desde ahí me picó el bichito para estudiar la bibliotecología, así que empecé la carrera y me recibí el año 2013 de técnico, y estoy ahora a punto de presentar la tesis de licenciatura, que va a ser sobre DGP, que viene en el tema, y bueno, y siempre vinculado a lo que son bibliotecas populares, y bajar estos conocimientos, si se quiere, al ámbito de las populares que tanta falta le hace, ¿no? Ese vínculo. Gracias, Ever. Sí, Ever y Rodrigo eran los muchachitos jóvenes que se sentaban en el fondo y participaban poco, pero eran buenos alumnos. Sí, así que desde ahí siempre vinculadas con esto. Bueno, yo en realidad para Biblioscópica quería dar un taller de catalogación, porque es lo que a mí me gusta y es más o menos lo que sé. Pero después la gente del programa dijo, mira, estaría piola que, porque catalogación ya hay un montón de gente que lo hace, que lo ve, que hay cursos de esto. Dice, pero, me decía Jimena, llegan consultas de gente que todavía no ha llegado a ese punto, que todavía no tiene sistemas, que está renegando todavía, que quiere implementar algo, que quiere implementar un software y que no tiene las posibilidades de entrar a un sistema profesional como es el DIGIBP, como es el COA, que digamos vendría a ser el hermanito del DIGIBP, que como es el Aguapay, por ejemplo, el que usan en las bibliotecas escolares. Entonces, claro, bibliotecas que no tienen internet, por ejemplo. Entonces, de ahí la idea es de dar una cosa bastante más básica, pensar más en un marco general. Y Ever había trabajado con un formulario online que se puede usar el mismo formulario para la carga de datos o se puede descargar y usar la planilla en una máquina local para cargar ahí los datos. Y bueno, yo metí mano, le hice algunos cambios de lo que a mí me pareció. Ever me dio el visto bueno para esos cambios. Y bueno, acá estamos. Antes de arrancar, me gustaría saber, como para ver a quién nos estamos dirigiendo, cuáles son sus experiencias en esto de la catalogación, en el registro de datos. ¿Lo están haciendo, no lo están haciendo? ¿Buenas experiencias, malas experiencias? ¿Qué es lo que les pasa a ustedes con la catalogación? Así que, bueno, el que se anime a decir algo. Bueno, Sí, yo pueden ir cuento. comentando en el chat, haciendo sus aportes mientras podemos ir avanzando en la conversación. Yo comencé con los cursos de CONAVIP del DIGIBP. El módulo 1, después lo siguiente, módulo avanzado, y comenzamos, ya hacíamos una carga muy básica con un programa en Excel que había diseñado yo, porque cuando llegué a la biblioteca no había inventario tampoco en la biblioteca, nada. Entonces, empecé con esa carga básica en Excel. Y después, cuando CONAVIP nos capacita con el DIGIBP, migramos esos datos, que es lo que nos pedían migrar, ellos los pasados unos meses lo devolvieron, y así seguimos. A ver, no es que de una aprendí a cargar todo, a catalogar y usar el DIGIBP, aún haciendo los cursos, pero bueno, estaban los tutoriales que siempre me sacaban alguna duda, y así hasta el día de hoy es como, bueno, ¿qué es lo que utilizo en la biblioteca? Para el préstamo, para la carga de material, etc. Inventario. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vilma. Esto va a ser una cosa previa todavía, porque es el antes del DIGIBP. O sea, vas a tener que trasladarte en el tiempo y volver a tus épocas pre-DIGIBP. Pero bueno, esperemos que todo les sirva, que todos se puedan llevar algo de esto. Bueno. Permiso. Dale, dale. Bueno, yo trabajo en una biblioteca especializada en Río Cuarto, o sea que hago una catalogación y clasificación que me costó sangre, sudor y lágrimas, y que ahora que la estoy manejando me voy a ir. Es como que te llega el saco, no sé si les pasará a todos, pero me costó horrores. Y en la biblioteca pública en la que trabajo, bueno, hacemos también una catalogación, una clasificación y usamos Aguapay. Y yo, a diferencia de CIME, ahí disiento, y siempre me pareció que en las formaciones que se hacen en las jornadas, no las conozco a todos y a lo mejor se da, ¿no? Y disculpen si se hace, pero yo lo ignoro, es que nunca, casi nadie se mete con la catalogación. Y el saber describir un documento, aunque sea sencillo, distinguir un autor, el título, las editoriales, también tiene que ver con la ética profesional, ¿no? De cómo entramos antes de la Aguapay, bueno, será lo que vamos a aprender hoy con vos, Verónica, lo que vamos a ver con vos hoy, es esto de saber qué es lo que es la catalogación, ¿no? La descripción de un documento, que me parece que mucha gente que por ahí entra a las bibliotecas populares sin tener la formación profesional o alguna formación, adolece de eso, y me parece que es muy importante saber una catalogación básica, ¿no? No me parece un dato menor, que suma por lo menos a lo que es profesional, a lo que es el trabajo del bibliotecario, tiene mucho que ver cómo se presentan los datos, bueno, eso. Me parece que es importante esta parte de la formación y que pocas veces se incluye en las jornadas. Muchas gracias y bueno, esperemos que esto les sirva y bueno, ahí vamos a ver si puedo presentar. Bien. A ver. Ahí está. ¿Se ve? Por favor, díganme cuando... Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, antes de arrancar, yo no los puedo ver a ustedes, creo que ustedes me ven ahí, tengo una carita por algún lado, así que voy a tratar de no hacer cosas raras frente a la cámara. A mí me gusta empezar con esta cita que es de Antonio Panizzi. Panizzi es como nuestro antepasado catalogador. Todos los códigos de catalogación, todas las normas de catalogación, por lo menos en nuestra tradición, se originan en las normas que él hizo. Y él era un italiano que tuvo que huir de Italia por razones políticas, fue a parar a Inglaterra, ahí consiguió trabajo en el Museo Británico y terminó ascendiendo a ser el jefe de los bibliotecarios, de la parte de la biblioteca de libros impresos. Y esta cita me gusta mucho, que dice: deseo que un pobre estudiante tenga, en cuanto a libros se refiere, los mismos medios para complacer su curiosidad de estudio, de continuar su búsqueda racional, consultar a las mismas autoridades como el hombre más rico del reino. Y sostengo que el gobierno está obligado a darle la ayuda más liberal e ilimitada en este sentido. Y esta es un poco la idea de la catalogación, que sea un medio de acceso y que sea un medio de acceso de todos. Todos, todas y todes, como aprendí los otros días en el taller de género. Bien. Entonces, pasamos, a ver, próxima diapositiva. Y esto de la catalogación tiene mucho que ver con el tamaño de las bibliotecas, ¿sí? Habrán hecho la experiencia que una biblioteca pequeña, como la que tienen en su casa, o cuando arrancan con la biblioteca, en realidad no les hace falta el catálogo para poder encontrar las cosas. La catalogación en realidad es un fenómeno que aparece con la acumulación de los libros. Un proceso que se da durante la modernidad y impulsada, por un lado, por la imprenta y por otro lado, por las guerras, porque las bibliotecas van a ser botines buscados.
Entonces, las guerras de religión van a llevar también a la secularización del patrimonio de la Iglesia y muchas de las importantes bibliotecas medievales van a pasar a manos públicas o manos del rey. Entonces, esto es un cuadro de un bibliotecario suizo, de Ronald Barth, que muestra un poco cómo van creciendo las colecciones. Y el problema del crecimiento de colecciones es que en algún momento se va de las manos. Y cuando, más o menos cuando se traspasa un umbral de 5.000, 6.000 libros, ya es difícil encontrar algo si no hay una buena herramienta de organización en la biblioteca, sea una muy buena clasificación o mejor aún un catálogo. Entonces van a ver que la catalogación está unida a esto. Y la catalogación tal como la conocemos, en realidad es la fusión de dos tecnologías diferentes. Una es la bibliografía, ¿sí? La descripción bibliográfica. Acá lo que tienen a la izquierda es la cubierta de una bibliografía muy importante, la Biblioteca Universales de Conrad Gessner. Este libro apareció en 1545 y la idea era hacer un repertorio de todos los libros que existían, ¿sí? Mucho antes del Internet, unos cuantos siglos antes del Internet y antes de Google Books, ya alguien pensaba nombrar y listar todos los libros que existían. Este libro fue muy importante, tuvo muchas reediciones. Y la forma de describir los libros se impuso, quizás no en todas las partes, pero sí tuvo una importancia muy marcada en la catalogación. Y la otra tecnología es la del índice, ¿sí? Acá tienen a la derecha una imagen de una obra de Placius de 1600 y pico, no recuerdo bien la fecha, y que tiene que ver con cómo se hacía la organización del conocimiento en ese momento, y lo que hacían los eruditos es escribir en tiras de papel, fichas diríamos hoy en día, escribían trozos, conceptos, ideas, párrafos, y los ordenaban, los organizaban. Entonces, acá lo que ven es un mueble que Placius recomienda, tiene en su libro varias imágenes de este tipo de muebles, en las cuales después esto se ordena alfabéticamente por palabra clave o, como se llamaba en ese momento, lugares comunes, ¿sí? Los loci communis, creo que es en latín, era lo que hoy en día diríamos materias o temas. Esos eran los lugares comunes. Y la catalogación va a funcionar estas dos tecnologías, y eso se ve muy claramente, ya vamos a ver dónde aparecen elementos de la bibliografía y dónde aparecen elementos del índice. Como el libro es un producto industrializado, es como que si dos bibliotecas tienen el mismo libro, en principio no haría falta que lo cataloguen las dos bibliotecas. Con que lo catalogue una y la otra copie, la catalogación es suficiente. Entonces, este concepto de copiar registros de una biblioteca se llama catalogación por copia. La idea es bastante antigua, tiene sus orígenes en el siglo XVIII. Los primeros sistemas de catalogación por copia se establecieron en el siglo XIX. Las bibliotecas prusianas pusieron en marcha un sistema de catalogación por copia y funcionaba bastante bien. Y esto requiere, para que puedan reutilizarse estos datos, requiere el uso de normas, ¿sí? Los registros míos tienen que ser compatibles con las de otras bibliotecas. Entonces, de ahí surgen los estándares de metadatos. Hoy en día hablamos de metadatos, datos sobre datos, y en esto incluimos todo lo que es la catalogación. Y van a ver acá este cuadro que tienen las normas de catalogación, y las normas de catalogación lo que tienen son estándares de extracción de datos, que nos indican de dónde vamos a tomar los datos, estándares de descripción,
y estándares de normalización de datos. La descripción es la que heredamos de la bibliografía, y la normalización, ya vamos a ver cómo se normalizan los datos. Esto viene del índice, de la idea del índice, ¿sí? Y hay acuerdos internacionales al respecto. La más importante es la ISBD, la International Standard Book Description, que se publica por primera vez en 1971 y se va a ir actualizando. La última edición es de 2011 y la versión en castellano, la traducción es 2013, bastante actualizada. En nuestro país lo que nosotros usamos generalmente son las reglas de catalogación angloamericanas. Esto es toda una escuela, la escuela angloamericana, y en este momento se está imponiendo a nivel mundial. Actualmente trabajamos con la segunda edición y fíjense la fecha, ya es bastante viejita, ¿sí? Ya tiene sus 17 años y ya ha quedado muy desactualizada en un montón de cosas. Por eso se ha planteado el reemplazo, y para eso en algunos ámbitos se habla de este otro código que es las RDA, Recursos de Descripción y Acceso, que se edita por primera vez en 2010. Esto se publica a través de un sistema online y de suscripción. Así que si ustedes quieren usar esto, son $200 al año por suscripción. Y cuando dejan de pagar, no lo van a tener más. Por lo tanto, veo bastante complicada la aplicación en nuestro país, e incluso complicada para las bibliotecas que pueden pagarlo, porque eso va a significar que vamos a tener bibliotecas de primera y bibliotecas de segunda, algo que no me gustaría que sucediera. Bien, esto en cuanto a normas de catalogación. Algo que no dije y que es importante destacar es que las reglas de catalogación angloamericanas son una implementación de las ISBD. O sea, estas dos normas, las ISBD y las reglas de catalogación angloamericanas, están estrechamente relacionadas. Entonces, esto significa que las angloamericanas es una norma más específica y la ISBD es una norma más general. Como esta es bastante más nueva, uno puede utilizar esta norma para la parte descriptiva en lugar de las angloamericanas, ¿sí? Esa es una posibilidad que uno tiene en la catalogación. Las ISBD se pueden descargar gratuitamente de internet, no hay que pagar suscripción, se pueden compartir, es un texto libre. Las reglas de catalogación angloamericanas hay que comprarlas, se publican en Colombia, sí. Pero, digamos, como ya son bastante viejas, el PDF circula bastante. En cuanto a asignación de temas, también hay normas, y a grosso modo podemos ahí diferenciar herramientas como las listas de encabezamiento de materias, los tesauros. Los tesauros son como las listas de encabezamiento de materias, pero ofrecen las relaciones entre términos tanto horizontales como verticales. Y el lenguaje natural. ¿Sí? El lenguaje natural es cuando nosotros le asignamos temas sin que los hayamos sacado de algún libro o algún listado previo. Después tenemos estándares de codificación, ¿sí? Estos datos les vamos a dar una codificación siempre y cuando usemos un software, porque los estándares de codificación van a estar asociados a un software. Si no usamos software, si usamos un Excel, por ejemplo, no nos va a preocupar demasiado esta parte de los estándares de codificación. En el ámbito bibliotecológico, en nuestro ámbito, el más comúnmente usado es el MARC 21, que es un estándar muy, muy, muy completo. Viene también de la línea angloamericana, pero sin estar obligado a usarla. Para las RDA ahora se está armando un nuevo formato de codificación que se llama BibFrame, pero
Hasta ahora no conozco software que lo implemente, así que esto será un futuro. Y también importante como estándar de codificación es Dublin Core, que se usa en bibliotecas digitales, en repositorios, que es un estándar de codificación diferente, está pensado para documentos digitales. Y finalmente, en cuanto a software, que es lo que implementa estos estándares de codificación, estamos en la feliz situación de que hay bastante software, ¿sí? Y hay buen software para las bibliotecas. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con esto en la década del 90, no era tan así. Era bastante más complicado el tema software en biblioteca. Actualmente el sistema, creo que el mejor sistema que tenemos en la Argentina es el COA, será porque yo soy usuaria de COA, y el DigiBP, que es una implementación del COA, la implementación que hace Conavip para las bibliotecas populares. Hay otro sistema que es también bastante bueno, que es PMB. Todos estos son sistemas libres, se pueden descargar de internet, no hay que pagar licencia, se actualizan regularmente. Después está el AguaPay, que fue desarrollado por la Biblioteca Nacional del Maestro. Es también de distribución gratuita. Está un poquito viejito el AguaPay, creo que están trabajando en una actualización. Tiene sus problemas el AguaPay. Y después hay otros, ¿sí? Vamos a dejar esto. Algo que yo no dije antes es, por favor, me interrumpen si quieren preguntar algo o si no se entiende algo, ¿sí? Porque yo sigo. Bueno, si no hay preguntas, paso. Bien, esta parte, esto es de una publicación de Conavip para indicarle, pasamos ahora a explicar la cosa más específica, de dónde vamos a sacar los datos. Y hay una convención, por lo menos en la catalogación angloamericana, que los datos los vamos a sacar, los datos más importantes, los vamos a sacar acá de la portada. O sea, no de la tapa del libro, sino de la portada, que es esta hoja en la que la editorial coloca todos los datos más importantes. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque a veces la tapa se pierde, se cambia la encuadernación y entonces lo que nos queda siempre es la portada. Vamos a tratar de que la portada no se nos pierda. Y ahí vamos a identificar todos los datos. Y lo que nos pasa a veces es que en la cubierta del libro, en la tapa del libro, figuran unos datos y en la portada figuran otros datos, ¿sí? Los títulos por ahí cambian de una a la otra. Y bueno, una cuestión, antes de pasar a la parte ya del formulario, de ver los diferentes campos de datos, es interesante pensar en las políticas de catalogación, porque catalogar es bastante trabajo, y el trabajo es tiempo, y el tiempo es el tiempo muchas veces del voluntario o del bibliotecario que trabaja en la biblioteca. Entonces hay que pensar también si los libros valen la pena todo ese esfuerzo para catalogarlos, para describirlos. Entonces la idea es que ustedes vayan pensando en que las colecciones, cuando las van a describir, a grosso modo las pueden dividir como en 3 grupos. Eso no significa que las separen físicamente, sino que vayan pensando en que podemos diferenciar como 3 grandes grupos. Una colección núcleo que está vinculada directamente con las actividades de las bibliotecas, de la biblioteca particular. Entonces, esos son los libros que van a usar siempre, los que van a tener siempre a mano, los que van a recomendar, los libros como de todos los días, ¿sí? Esa colección conviene que tenga una buena catalogación. Les va a ser fácil porque conocen esos libros. Después pueden pensar una colección general que está vinculada con los objetivos de la biblioteca. Ahí van a tener todo lo que es literatura universal, los manuales, libros sobre diversas temáticas. Y ese material conviene que tenga una catalogación. Por ahí no hace falta tan en profundidad, pero tienen que tener en cuenta de no llegar a lo que Sanford Berman denomina bibliocidio por catalogación, que eso significa que están tan mal catalogados que nadie lo encuentra.
Si ustedes tienen estantería abierta, ese libro tiene una oportunidad de ser descubierto por algún lector que pasa por la estantería, que le llame la atención, que lo tome y lo vea. Pero si tienen estantería cerrada, o si el material no está catalogado, ese libro no va a tener oportunidad de encontrar un lector. Entonces, de ahí que hay que catalogarlo, pero sí hay que pensar cuántos datos le vamos a cargar. Y finalmente tenemos materiales marginales que pueden tener poca relación con las actividades o con los objetivos de la biblioteca. Muchas veces son libros viejos, están ahí porque fueron donados, porque quizás nadie se anima a hacer el expurgo, porque se espera que más adelante puedan tener alguna utilidad, quizás como materiales históricos, y entonces también hay que pensar cuánto tiempo se invierte para describir esos materiales. Son realmente joyas no reconocidas y las podemos sacar adelante dándole una buena catalogación, o realmente es material que no le sirve a nadie, y si no lo podemos dar de baja, quizás darle una catalogación muy, muy elemental, como para decir, sí, los tenemos por si alguien aparece que busca ese libro en particular. Pero, sí, Ever, dale. No, quería dar un ejemplo por ahí de una línea de trabajo que está en prueba piloto, ¿no? De CONAVIP, que se quería implementar en las distintas bibliotecas. Es un proyecto de revalorización de los autores locales. Entonces la idea era que se catalogue en profundidad todos los materiales, identificar dentro de cada biblioteca el material de autores de la ciudad, del pueblo, y hacer una buena catalogación, cargando autoridades y todo, para revalorizar ese material que tengan publicado por cada ciudad, y poder armar en un futuro un catálogo colectivo de autores regionales, por provincia y a nivel país, pero identificando desde cada biblioteca cuáles son los libros que uno considera importantes y que son publicados y editados por cada región o por cada ciudad. Gracias, Ever. Eso vendría a ser entonces parte de la colección núcleo, de que por una actividad específica uno decide que ese material hay que darle más visibilidad. Verónica, yo cuando en un momento había hablado, que no es una idea mía, lo leí en un artículo de una bibliotecaria que no me acuerdo su nombre, cuando hablaba de la ética de la catalogación, que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Hablando de las éticas de las profesiones y demás, ¿no? De los códigos deontológicos. Y es cierto, porque a veces uno, a ver, ¿cuántas veces escuchan más? Si lo pongo así nomás, total, lo recuperas de alguna manera, pero también es un respeto a la obra, al documento y al usuario que va a venir. O sea, antes a lo mejor en la formación, yo que me formé casi fines de 80, 90, la catalogación era la Biblia, ¿no? No sé si coinciden, pero era aprobar. Bueno, bueno, después uno acomodó todo eso, ¿no es cierto? Pero hacía mucho hincapié en la catalogación. Después se relajó, me parece un poco, pero esto de decir, bueno, la descripción, respetando al documento, al autor, los editoriales, está bueno reflejar eso, me encanta esta visión, ¿no?, que tenés, me encanta. Sí, pero hay que tratar de no entrar en los extremos. Yo vengo también de esa época, yo estudié en los 90, y sí, y después eso producía bibliotecarios que después, así con efervescencia barroca, creaban así unos registros súper completos de material que no le interesaba a nadie y que no tenía ninguna relación con las actividades de la biblioteca. Lo he visto. Entonces, de ahí que hay que tener cuidado y pensar dónde uno pone el hincapié, qué es lo importante para catalogar. Y ahí realmente tenerlo pensado. Bien, a ver, vamos a seguir. Bien, a mí me gusta pensar el tema de los datos con algo que les he robado a los archiveros, que es pensar en los contextos. Y pensar en los contextos de datos. Y podemos pensar en que hay un contexto de creación y producción del documento, ¿sí? Hay datos que se
vinculan a este contexto de creación y producción. Ahí vamos a tener los datos del autor, el título, la edición, el ISBN, que es el número del libro, un montón de datos de lo que es la materialidad del documento, ¿sí? El tamaño, el peso, el color, la paginación, las ilustraciones. Después tenemos un contexto de uso, de cómo va a ser usado ese material en la biblioteca, para quién fue pensado. Ese contexto de uso también va a ser el contexto de recuperación, ¿sí? ¿Cómo lo voy a poder encontrar a este material? Y finalmente vamos a tener un contexto que es de la biblioteca, es el contexto de la organización en la que está ese documento. ¿Cómo llegó? ¿Es parte de una colección especial? ¿Cuál es su signatura? ¿Cuál es su número de inventario? ¿Tiene alguna particularidad? ¿Tiene alguna encuadernación especial? ¿Tiene alguna dedicatoria de autor? ¿Tiene un ex libris? Entonces, ayuda a pensar en estos contextos cuando vamos a describir algún documento. Bien, ya hay que pasar al formulario, entonces yo voy a dejar de presentar. Vamos a ver cómo termino la presentación. No quiero ir acá. A ver, dejar de presentar. Bien, ahí encontré el botón, porque ahora le toca a Ever. Así que, Ever, te paso a vos el micrófono. Bien. A ver. No sé si se me ve. Ahora se ve, Ever. Bien. Bueno, como comentaba Vero, con mi compañero Rodrigo, compañero de andanzas, hace un tiempo nos contactaron distintas bibliotecas que estaban empezando de a poquito a armar su colección, a juntar libros y armar una biblioteca, y necesitaban de alguna manera poder sistematizar esa información, esos libros, cargarlos en algún sistema, y nos preguntaban cómo podemos hacer, tenemos que instalar un software, de qué manera podemos hacerlo. Entonces nos ocurrió tomar lo que es la hoja de carga del DigiDP de carga simple, de carga de catalogación simple, y transcribirlo en un formulario web de Google, usar las herramientas que tiene Google en línea, para cargar esos mismos campos en un formulario web y poder empezar a cargar esos libros que tenemos en un formulario web, que a la vez ese formulario web se convierte en un archivo Excel. Entonces, cada libro que carguemos genera un registro, una fila en un Excel, el cual podemos usar a través del Excel, bueno, hacer búsquedas del material que tenemos, o en un futuro poder migrarlo a algún sistema como DigiDP, como COA, como lo que necesitemos. Así que lo que les quería mostrar era eso, cómo crear un formulario web que, bueno, después le podemos pasar ya este modelo que tenemos creado para que lo copien, lo dupliquen y ya puedan empezar a cargar los registros, los libros que tengan en su biblioteca en este formulario web, y se le va creando, se le van cargando los registros en un Excel, que, bueno, después pueden trabajar con un Excel haciendo búsquedas, como les comenté recién. No sé si conocen lo que son los formularios web de Google, pero bueno, si van a la pestaña de su Gmail, ahí tiene un montón de opciones para entrar al Drive, a distintas opciones que te propone Google. Una de ellas es el formulario. Pueden utilizar plantillas por defecto o pueden ir creando de cero un formulario. Nosotros lo que hemos hecho es, como comentaba Vero, en estas 3 secciones en las cuales uno va a tomar la información del libro, y las fuimos creando. Por ejemplo, en la primera parte, en relación al contexto de creación y producción, fuimos cargando en primer lugar lo que es el autor del material, y entre paréntesis pusimos, para los que son más duchos en lo que es MARC, el campo MARC que representa a ese autor. Acá estamos viendo el formulario
de carga, cómo crearlo. Bueno, tenemos la opción de duplicar esas preguntas, seleccionar qué tipo de preguntas queremos que sea, si sea multiple choice, si sea para escribir textos, si queremos que sí o sí coloque números, etc. Estos campos se pueden crear, duplicar, eliminar, se puede modificar el texto, se pueden crear divisiones para que, vamos a pasar a la siguiente pestaña. Este es el formulario ya generado y cómo se visualizaría a la hora de cargar la información. Si ven acá tenemos cómo editar y cómo completar los datos en esta pestaña, que es la visualización del formulario ya creado, solamente nos deja completar las respuestas. Entonces, vamos colocando ahí la información. Pero bueno, básicamente eso. Si quieren podemos empezar a repasar lo que son los distintos campos. De la primera parte, cuando hablamos del contexto de creación y producción, se refería a todos los datos que uno toma de la portada y el reverso de portada, y vamos identificando los datos principales del material, la información bibliográfica se le llama. Como es el autor, si tiene más de un autor, el segundo autor va a este segundo campo, que hace relación a otros autores, traductores, editores, ilustradores, etc. Después vamos a ver unos ejemplos donde van a ver más en práctica esto que estamos hablando. El otro campo es el autor corporativo, cuando el autor no es una persona física, sino que es una entidad corporativa, puede ser una asociación, puede ser un organismo estatal, gubernamental. Los autores no son personas, sino que son corporativos. Y eso, cuando tiene más de un autor, el primero se carga en el campo 110 y el segundo en el 710. El siguiente campo que vamos a ver es el título propiamente dicho, donde transcribimos la información que dice la portada relativa al título, y si tiene a la vez un subtítulo, se agrega en este otro campo, y después la información relacionada a la responsabilidad va en este campo, donde van los distintos autores, traductores, editores, etc. Todo eso va en la misma línea, digamos. El siguiente campo es el de la edición. Sí. Perdón, si te puedo interrumpir, ahí es útil pensar en estas dos tecnologías, la bibliografía y el índice, porque justamente este campo de responsables lo vamos a tomar del libro, vamos a transcribir lo que nos dice el libro, ¿sí? Esos datos van a estar en dos lados, porque vamos a tener el autor como responsable, tal como figura en el libro, y vamos a tener además el autor en otro campo de autor, pero lo vamos a tener normalizado. Lo vamos a tener siempre en la misma forma, apellido, coma, nombre, mientras que en la mención de responsabilidad siempre va a estar tal como figura en el libro. Entonces vamos a tener por ahí datos duplicados, pero los vamos a tener en formas diferentes. Eso nomás, Ever. Exactamente. Bueno, es como decía, lo que hacemos en esta parte, en esta primera sección de contexto de creación y producción, solamente es transcribir la información, salvo en estos campos 100, 700, que lo transcribimos en orden apellido, coma, nombre, el resto se escribe tal como figura la información en el libro. Cuando hablamos de la edición va en este campo, la editorial en este campo, el lugar donde es la sede de la editorial, aquí, el año de la publicación en este campo, el ISBN va en este campo, y lo que hacemos una mención es que va sin guiones. Esta información es importante porque a la hora de hacer catalogación por copia, cuando usemos el COA, toma a través del ISBN y no reconoce los guiones. A la vez también utiliza una herramienta, el
el COA, que es toma las portadas de Google Books en el OPAC, entonces lo utiliza también vía ISBN sin guiones. Bueno, el campo 300 en las páginas, Perdón, sí. Sí, sí. antes de pasar a la próxima, ustedes seguramente se están preguntando ¿por qué no cargamos los guiones? Sí, porque dentro de todo el ISBN es un número como re largo, 10 números o 13 números según el ISBN. Entonces, es como que los guiones nos dan cierta estructura y nos permiten cargar, o sea, pensarlo mejor a ese número. Pero el formato MARC fue hecho allá lejos y hace tiempo, fines de la década del 60, y esos datos se almacenaban en cintas magnéticas. Y eran carísimas las cintas magnéticas, entonces hicieron un montón de cosas para ahorrar espacio. Quitar los guiones del ISBN fue una de las medidas para ahorrar espacio. Y después, bueno, para tener compatibilidad con esos datos que se habían cargado en esa época, seguimos manteniendo esa costumbre. Bueno, perdón por la interrupción. No, no, está bien. No hay problema. Bueno, no sé si están comentando en el chat, porque no puedo verlo. Estoy compartiendo la pantalla. Me vas avisando. Sí, Ever, estábamos comentando en el chat porque alguien preguntaba, decía, antes de seguir, ¿cómo se encuentra en Google Doc esto? ¿Cómo se encuentra en Google esto? ¿Así como formulario? Ah, ¿O cómo? Y yo respondí que quizás no haga falta entrar a formularios y hacer uno, porque vos nos vas a compartir este o no nos vas a compartir este. claro, está esa opción de compartir podemos poner en la página, y lo único que tienen que hacer, lo que sí o sí, este formulario Google está vinculado a una cuenta de Gmail. Entonces, si ustedes utilizan el mismo formulario, van a modificar la información vinculada a la cuenta Google nuestra, entonces todo el mundo va a estar editando el mismo formulario. Entonces lo importante es, ahí les voy a mostrar cómo, en estos 3 puntitos, hacer clic donde dice make a copy, sería hacer una copia, y ahí ya les generan un formulario Google vinculado a su cuenta de Gmail. Eso es como importante. Si bien está este modelo, tienen que copiar uno para vincularlo en su cuenta. ¿Ahí directamente se vincula tu cuenta? Claro, cuando creas una copia, sí. Ah, perfecto. Bueno, lo podemos poner en la página, en el Facebook con esa indicación. Sí. Y lo que sí hay que darle permiso a esa persona para que haga copias. Entonces, primero hay que compartirlo a esa persona el formulario y después decirle que haga una copia para que ya lo pueda tener en su cuenta. Claro, entonces mejor no lo ponemos en el Facebook, sino que te escribimos un mail a vos que nos lo mandes directamente. Eso es más fácil. Sí, sí. Ponemos Sí, en el Facebook escribiéndote a vos, podés sí. mandarnos. Claro, sí, creo que hay una forma de que uno abre y solicita a la persona permisos para poder editarlo. Entonces ahí ya se notifica al dueño del formulario para que habilite los permisos. Perfecto. Yo tengo una duda con respecto a los campos. A cada pregunta responde un campo y esos campos son los mismos que después yo puedo migrar a DigiBP. Claro, estos campos son los mismos que utiliza DigiDP, que utiliza Mark, porque están en formato Mark en realidad. Eso lo entendí. Cuando dijiste algo de Mark y marcaste los que están entre paréntesis, ¿no? Claro, Vero contaba, cuando mostró el cuadrito, que hay una codificación, un formato de codificación, que es Mark, que es el que utilizan distintos sistemas. Perdón, no presté suficiente atención. Bien, bien. Y lo que es DigiDP utiliza, bueno, COA es Mark, utiliza Mark, entonces nosotros tomamos de esos mismos campos y los transcribimos como un formulario. En este formulario pusimos la información, pero entre paréntesis el campo Mark, como para el que conoce de Mark sepa de qué estamos hablando, de qué campos son. Más fácil, pero es como una aclaración para poder identificar más fácil los campos. Perfecto, gracias. Bueno, estaba haciendo un repaso para los que ya saben catalogación. Bueno, esto ya lo tienen bastante en claro, pero bueno, vamos repasando lo que son los distintos campos en esta primera sección de creación
En este campo va lo que son las dimensiones, bueno, el número de páginas, dimensiones, materiales complementarios, si viene acompañado de un cuadernillo, un mapa, CD, va en esta información. Nombre de la serie, muchos libros son de la colección tanto, volumen tanto, el nombre de la serie de la colección va en este campo y el número del volumen va en este campo. Esta sería la primera sección. Y la segunda sección es el contexto de uso, donde vamos a cargar todo lo que serían notas, información complementaria, que se considera importante para el lector, en una nota general. Es información que uno no puede poner en campos predeterminados, sino que es como medio libre. El próximo campo de audiencia, acá generamos un menú desplegable donde uno tiene que elegir una opción. Si queremos decir este libro para qué audiencia es recomendable, seleccionamos este campo. Ever, déjame que meta la cuchara ahí. Sí. Eso de audiencia, ese menú desplegable, es porque forma parte del formato Marx, pero además de formar parte de esa codificación, si esto lo migramos al DigiBP, después podemos hacer búsquedas específicamente para un tipo de audiencia. ¿Sí? Eso puede llegar a ser bastante práctico porque podemos diferenciar el material según las edades, por ejemplo. Yo lo uso bastante en el observatorio si quiero buscar un libro de sistema solar que es para nivel primario, por ejemplo, los tengo codificados a través de una codificación de este estilo. Muy bien. Bien, y el próximo campo, que es el tema de materias, donde colocamos palabras de las que vimos antes en el cuadrito, de lista de encabezamiento de materias o tesauros. De ahí buscamos los términos de qué habla el libro y lo cargamos en este campo. Luego colocaremos el número de clasificación. Si utilizamos CDU, cargamos en este campo. Si usamos clasificación DIWI, va en este campo el número de clasificación. Y en el último campo, género-forma, 655, el género literario tipo documental. Si es poesía, historieta, diccionarios. Y en todos estos campos, si tenemos más queremos poner más de un tema, por ejemplo, más de una materia, los separamos por punto y coma. Todos los campos que queremos que sean repetibles, los separamos por punto y coma. No sé, ver si querés empecemos a hablar de lo que son materias. No, seguí adelante también y después vemos. Gracias. Bien. Bueno, y vamos ahora a la tercera parte del formulario, que es el contexto de la organización, que es lo que me comentaba Vero hace un rato. Acá vamos a colocar toda la información referida al ejemplar que tenemos en la mano, y es la información que le va a servir a la biblioteca para poder ordenar en la estantería, básicamente, el libro, y que nosotros podamos buscar, y esa información la podamos encontrar en la estantería donde hemos dicho que carguemos esta información. Por ejemplo, en la primera parte, ¿qué es tipo de material? Si es un libro, revista, referencia, la fecha de adquisición, la fuente de adquisición, si fue donación de quién, si fue compra, etcétera. Si es una revista, el número o volumen de la revista va en este campo. Y acá el número de inventario. El número de inventario, recordamos que no puede ser repetido, es único. Y, bueno, por ejemplo, si hay una colección, cada volumen tiene un número propio. Y si se quiere, por ejemplo, tenemos 2 ejemplares del mismo material, lo que hacemos es escribimos el primer inventario, por ejemplo, 1200, y ponemos punto y coma, y 1201. Esto hace referencia a que tenemos 2 ejemplares, con 2 inventarios. Recordemos que el inventario es único y repetible, es como el DNI, porque nos va a servir después a la hora de hacer un préstamo, poder identificar ese libro, ese único material del que estamos hablando. Luego colocamos en este campo el estanterio sala, si ordenamos nuestra colección por distintas estanterías, sector juvenil, infantil, referencia, lo colocamos en este campo. Este campo también puede ser, si queremos hacerlo como múltiple, un campo de
búsqueda, digo, para identificar un menú desplegable. Podemos también colocar todas las estanterías que tenemos en nuestra biblioteca y seleccionamos directamente de un menú desplegable. Esto lo hacemos, esta opción, cuando seleccionamos el tipo de pregunta, decimos que sea un menú desplegable y vamos cargando las distintas opciones, referencia, y así. Bueno, una vez que llegamos hasta el final, colocamos la asignatura topográfica, que sería el número de clasificación, más la librística, que se le llama, que serían las primeras letras del autor, o si utilizan alguna tabla como Qt, tomar ahí la librística. Y una vez revisado todo, le damos Submit y ya tenemos el primer registro generado de este libro que cargamos. ¿Cómo hacemos para visualizar ese Excel que les comenté antes? Vamos acá arriba al menú, al formulario que estamos editando, vamos a la opción que dice Responses, donde vamos a tener cargadas todas las respuestas, y si hacemos clic en este botoncito que tenemos acá, dice Create Spreadsheet, sería crear una hoja de Excel. Hacemos clic en esto y le damos Create. Lo que nos hace ahora, vamos a permitir, es abrir un Excel, que este Excel se nos va a guardar directamente en nuestra cuenta de Gmail vinculada, en el cual tenemos el formulario mismo. Se nos va a crear un Excel. Si vemos acá este Excel, tenemos arriba todos los campos donde tenemos las preguntas que hemos generado acá. Las tenemos en forma de columnas de un Excel. Cada vez que carguemos un registro, se nos van creando líneas, filas. Fila 1, cada fila va a ser un registro. Y cada columna, un campo de información. Entonces ya tenemos un Excel. Y bueno, para los que saben más o menos Excel, podemos poner filtros para ordenar por número inventario, por título, por autor, por lo que sea. Podemos hacer búsquedas. Y bueno, etcétera, etcétera. Después lo podemos descargar también. Si queremos tenerlo en nuestra compu offline, podemos descargarlo. Podemos compartirlo, etc. Y lo interesante de esto, que también fue una de las ideas por las cuales tomamos esto, es que al ser online, y pueden trabajar desde sus casas de manera simultánea desde distintas personas que tengan permisos para acceder a este formulario o el link al formulario, y puede cargar cada uno, se lleva 10 libros a su casa y va cargando en el mismo formulario web y se va cargando toda la información en el mismo Excel. Entonces, a la vez, igual que el DGP que permite trabajar desde varias personas, desde varias compus, esto también nos permite hacerlo a través del formulario de Google. Una herramienta básica que está a mano de todos y que, bueno, nos puede servir de mucha utilidad. Y como base también para eso, para poder después hacer una migración a un COA si tenemos la posibilidad, a un DigiDP. Creo que eso sería todo. Bueno, gracias, Ever. De nada. Cualquier duda, no sé si fui muy claro. Bueno, la idea es no solamente poder compartir el formulario, sino también un breve instructivo y un manualcito de cómo usar estos campos. Obviamente esto está pensado para bibliotecas que recién arrancan, que todavía no tienen sistema y que buscan algo intermedio antes de llegar a un DigiBP o un AguaPay o un COA. O sea, es una herramienta previa. Bueno, voy a seguir con mi presentación. Bueno, con nuestra presentación, perdón. Por tu parte. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿no? Los tenemos, Ever, los tenemos todos en silencio absoluto. Bueno, la idea es ver algunos libros ahora y que respondan ustedes, que me parece como más interesante, ¿sí? Entonces, acá nuestro primer ejemplo, acá tenemos la cubierta del libro, tenemos la portada, recuerden que siempre vamos a tomar los datos de la portada, no de la tapa, ¿sí? Fíjense la diferencia acá que hay en cuanto al tamaño de letra, y acá está prácticamente al mismo nivel. Igual acá podemos decir que esto es el título y esto es el subtítulo, solo porque en la tapa lo vimos de diferente tamaño, pero acá está del mismo tamaño. Bien, bueno, tenemos cubierta, tenemos portada, y acá Ever lo puso en grande, pero yo como soy chicata, yo necesito poner las cosas un poco más grandes. Es la ficha que está dentro del libro, en el reverso de la portada, está lo que se llama catalogación en la fuente, que es lo que son los datos que carga la editorial cuando pide el número ISBN, la Cámara Argentina del Libro, que es la agencia encargada de asignar los ISBN, tiene un formulario online, y ahí la editorial, cuando está por sacar un libro, carga todos los datos, y con esos datos se genera después esta fichita, ¿sí? Y esta fichita tengan en cuenta que nos da una serie de pautas, pero que se hace cuando el libro todavía no existe, porque es en ese momento previo a la publicación del libro, y que por ahí también nos hemos encontrado que por ahí los temas que le dan, bueno, en este caso me parece que le han pegado, pero a mí me ha pasado de encontrar temas que no tenían nada que ver con el libro, porque los temas también los carga el editor, la editorial cuando pide el ISBN. Entonces, y lo mismo pasa con esto. CCD es la clasificación decimal de Dewey, acá hay un número asociado, y esto las bibliotecas lo pueden usar para cargar los datos. Entonces, esto tiene, fíjense que no tiene un autor, tiene coordinadores. Entonces, ¿recuerdan cuando vimos el formulario? El primer campo de autor quedaría vacío. Nunca se escribe o anónimo, o no tiene autor, o no tiene un primer autor. No. Cuando no tiene un autor o no tiene un primer autor, se lo deja en blanco. Este libro seguramente tiene un capítulo escrito por autores diferentes, pero tiene 2 coordinadores. Pero no, como no son autores, sino coordinadores, no los vamos a colocar en el campo de primer autor, sino los vamos a colocar en el campo que viene después, en el de segundo autor. ¿Sí? Ahí vamos a cargar los 2. Y los vamos a cargar como Calderón, César, punto y coma, Lorenzo, Sebastián. ¿Sí? Porque vamos a normalizar los nombres. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, recordemos que, como dijimos antes, los campos 100 y 700 no se copia el nombre como está, sino que se invierte y se pone apellido como nombre. Voy a ver si puedo mostrar, a ver, vuelvo atrás. A ver si en lugar de presentar esto, si puedo presentar toda la pantalla. A ver. Ahí. Entonces, para poder mostrarles el formulario. Ahí, ¿se ve el formulario ahora? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, acá en este caso, este campo quedaría vacío, ¿sí? No lo podemos cargar porque no tenemos un primer autor. Y pasaríamos a cargar ahora estos 2 coordinadores que figuran en la portada, los vamos a cargar acá, en otros autores, traductores, editores, etc. Entonces acá tenemos Calderón César, punto y coma, y ¿cómo se llama el próximo? Lorenzo Sebastián. ¿Sí? Bien, autor corporativo no tiene, ¿sí? No tiene nada de eso. Vamos a seguir.
Otros nombres corporativos, tampoco. Después vamos a tener un ejemplo. Título. Use la portada para transcribir el título. Y este título es Open Government, Gobierno Abierto. ¿Sí? Podemos tomar la primera parte como título y la segunda parte como subtítulo. Y ahora vamos a esto de los responsables, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es transcribir lo que dice acá las personas vinculadas a la creación y producción de este documento. Y lo que vamos a hacer es transcribir lo que dice la portada, tal cual como figura. Y acá lo que figura es coordinadores César Calderón, Sebastián Lorenzo. Entonces, acá... Fíjense la diferencia que en los responsables yo transcribo como viene, mientras que acá arriba lo que he hecho cuando cargué otros autores, traductores, editores, etcétera, y ahí entran los coordinadores, yo lo que hice fue cargarlos en una forma determinada, eso se llama normalizar, ¿sí? Y no le puse ninguna función, no puse que eran coordinadores, ¿sí? Lo voy a colocar acá en los responsables. Esta diferenciación le cuesta hasta a los bibliotecarios, ¿sí? Y lo que pasa es que esta parte es la que transcribimos. Ahí respetamos lo que hizo el editor cuando creó ese documento. Mientras que este otro campo de indicar las personas vinculadas con el documento, acá vamos a poder buscar por estos personajes. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, quiero esperar que sí. Les voy a pasar ahora a otro, porque este es un problema que vamos a tener en la biblioteca y cuanto más libros tengamos, más problemas vamos a tener. Perdón por el ejemplo, pero yo trabajo en el Observatorio Astronómico de Córdoba, entonces mis ejemplos muchas veces son astronómicos. Entonces acá tenemos 2 libros escritos por el doctor Claria, que es uno de nuestros astrónomos. En realidad hay mucho más libros de él, pero yo elegí estos 2. Uno es Astronomía General 1, y este otro libro, Cómo nacen, por qué brillan y cuándo mueren las estrellas. Pero fíjense cómo figuran. Acá figura como Juan J. Claria, y acá figura como Juan José Claria. Entonces, cuando lo vamos a cargar como autor, y acá no hay duda porque hay un solo autor, ¿cómo lo vamos a cargar? ¿Cuál va a ser la forma que vamos a elegir acá en nuestro catálogo? Porque una de las cosas que vamos a tener en cuenta es que los autores los vamos a tener que cargar siempre de la misma manera. Vamos a tratar de evitar variantes como esta, justamente para cuando busquemos algo, si hay una variante es porque es otra persona, porque es otro autor y se llama de otra manera. Pero cuando es la misma persona siempre la vamos a cargar de la misma manera, ¿sí? Entonces, en nuestro formulario, a ver, acá, si tengo que cargarlo acá como primer autor, el primer libro que me entre me va a dar el nombre y cada libro sucesivo, yo me voy a fijar si no lo tengo ya cargado, y voy a respetar cómo lo tengo cargado. Cómo lo tengo cargado de antes. Entonces, este campo de autor, o estos otros campos de otros autores, traductores, editores, van a ser de acuerdo a el nombre normalizado, que siempre voy a respetar el mismo nombre. Y esta parte de responsable va a tener que ver de cómo se presenta ese nombre en el libro. Entonces, en este caso, lo voy a transcribir en un libro, cuando catalogue este libro, como Juan J. Claria, y cuando catalogue este otro libro, como Juan José Claria. ¿Sí? No sé si se entiende. Espero que sí. Bueno,
espero que no sea muy plomo esto, porque estas son las cosas que hacen como difíciles la catalogación, ¿no? Bueno, les paso otro ejemplo ahora de un autor institucional, ¿sí? Esta es la cubierta del Plan Nacional de Lectura. La corté un poco acá arriba para que me entre, para que la pueda hacer un poco más grande, y tiene en realidad dos responsables, y ahora sí tienen responsables institucionales. Uno es el Ministerio de Educación de la Nación y otro es CONAVIP, ¿sí? Entonces, ¿cómo cargaríamos esto en el formulario? Entonces, a ver, voy a borrar esto para no equivocarme, ¿sí? Para no... Actualizarlo. Bien. Bien, gracias. Gracias, Ever. Buena. Entonces, autor corporativo. Fíjense que ahora sí tengo un autor corporativo. Y acá voy a cargar el primero y en el próximo campo el segundo. A ver, ¿dónde? Acá está. El primero es el Ministerio de Educación y el segundo es CONAVIP. Entonces, ¿cómo voy a cargar esto? Ministerio de Educación. Ahí está. Muy fácil. Pero cuando yo empiezo a tener varios libros, puede ser que tenga más de un Ministerio de Educación. Porque puedo tener algún libro del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. O puedo tener un libro del Ministerio de Educación de la provincia de Neuquén. O puede ser que alguien trajo un libro y me donó a la biblioteca un libro del Ministerio de Educación de Chile. Entonces tenemos que diferenciar, porque hay muchas instituciones que se llaman Ministerio de Educación y son todas organizaciones diferentes. Entonces lo que se hace en este caso, cuando son organizaciones que dependen del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, o si son Fuerzas Armadas, y hay unas otras categorías más, le anteponemos el nombre de la jurisdicción sobre el cual gobierna esta entidad, de la cual es parte. Entonces, en este caso es Argentina, Ministerio de Educación. ¿Sí? Si el libro fuera del Ministerio de Educación de Córdoba, acá escribiríamos Córdoba, y yo le voy a poner entre paréntesis Argentina, porque no vaya a ser que alguien traiga alguna vez un libro del Ministerio de Educación de Córdoba, pero de España. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a diferenciar. ¿Sí? Bien, y en otros nombres, vuelvo atrás, así me queda el ejemplo. Y acá también tenemos otra organización que es CONAVIP. ¿Sí? Y las bibliotecas populares, por supuesto, van a escribir acá CONAVIP. Todo el mundo sabe quién es la CONAVIP. Sí, todo el mundo dentro del ámbito de las bibliotecas populares. En el caso de las personas que no tienen vinculación con las bibliotecas populares, no saben qué es lo que es CONAVIP. Entonces, la forma correcta, entre comillas, es escribirlo en extenso. Ahora, si ustedes quieren escribir CONAVIP, yo prometo de no entrar en sus catálogos y corregirlos, ¿sí? O de decirles nada. Así que eso manéjenlo ustedes como quieren. Bueno, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Espero que no se hayan dormido de aburrimiento. Bueno, seguimos. Bueno, bueno, ¿cómo se registran organizaciones? En realidad ya lo hemos hecho por el nombre generalmente, ¿sí? No usar siglas, salvo que sean solamente conocidas por siglas. El clásico ejemplo es la UNESCO. Bueno, acá tenemos la explicación. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? También, acá tenemos la cubierta, acá la portada, y acá el reverso de la portada. Y este es un libro, a ver, volvemos atrás, es un libro, a ver si se me... editado, ahí está, por la Comisión Provincial de la Memoria y por el Archivo Provincial de la Memoria. Son dos entidades, son dos organizaciones, ¿sí? Entonces, en la primera, vuelvo a mi formulario, va a ser Comisión
Provincial de la Memoria. Y me voy a preguntar, ¿de qué provincia? Porque en Buenos Aires tienen también una comisión provincial. Y no sé si se llama exactamente así, pero entonces, perdón. Este es un caso complicado, no debería haber incluido este. En realidad, la Comisión Provincial de la Memoria no es un organismo gubernamental, es un organismo mixto, ¿sí? Porque está formado por una serie de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones oficiales. Entonces, si yo le pongo acá, como les dije recién en el caso del Ministerio, Córdoba, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que este organismo es del gobierno de la provincia de Córdoba. Pero, como no lo es, ¿sí? Como no es del gobierno, sino que es un organismo mixto, pero tengo la necesidad de aclarar que es de Córdoba y no es de Buenos Aires, no es la Comisión de la Memoria de Buenos Aires, en ese caso, para aclarar, uso la forma después del nombre, entre paréntesis. Esto que parece una cosa recontra complicada, todo esto está explicado en las normas de catalogación donde dice cómo se arman estos nombres, ¿sí? Y entonces en el segundo va el Archivo Provincial de la Memoria, que tiene un estatus medio raro porque en realidad es gubernamental porque la provincia le da todos sus fondos y todos sus recursos, pero depende de la Comisión Provincial de la Memoria, que no es una entidad gubernamental. Entonces, lo que podemos hacer es usar el nombre en forma directa. Bueno, espero que se entienda. Espero que se entiendan. Bueno, este lo voy a pasar de alto. No lo voy a explicar. Este es muy bonito, ¿sí? ¿Quieren catalogarlo ustedes a este? A ver quién se anima. A ver, alguien que me dicte y yo cargo los datos acá en el formulario. A ver, voy a volver a cargar. A ver, ¿quién es acá? ¿Tiene autores este libro? Quiero hacer una aclaración que Sí, dale. estos libros que son como libro álbum, muy, como que se le da mucha importancia a la ilustración, se suele encarar como en el mismo orden al autor y al ilustrador. En este caso, Jorge Luján es el autor del texto y Linda Gruber es la ilustradora. Entonces, ¿cuál sería el que cargamos primero? Y el Jorge de Luján. Jorge Luján. ¿Y cómo lo escribiríamos acá? A mí, vos sabés que a mí me da un poco de miedo porque el primero que hiciste yo lo hubiera hecho tan distinto. Digo, uy, y yo que creí que entendía de esto. Así que voy a probar, ¿puedo probar yo, Ever? Sí. No, porque nadie participaba. Sí, bueno, pero a mí me da un poco de vergüenza ser yo la que participe, pero además en el primero, digo, ¿cómo? Yo hubiera puesto primer autor y hubiera puesto responsable como primer autor de una. Bueno, acá este es más fácil, me parece. Luján Jorge, primer autor. Luján, Jorge. Ahí está. Ya. Después otros autores, ¿estaré ilustradores ahí, ¿ya? Supongo que sí, porque es un libro álbum y el ilustrador tiene el carácter de autor también. Entonces pondría ese apellido tan difícil, Gruber, Linda. Y acá no le tengo que poner ilustrador entre paréntesis porque dijiste que no. En realidad, si uno carga en un sistema, sí indica que es el ilustrador, y entonces como sería importante acá hacer la diferenciación, uno puede escribir acá,
¿sí? Ahí hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo sabemos si el más importante es el autor del texto o la ilustración en los libros álbumes? Yo también me preguntaría cómo sabemos cuál es el autor del texto y cuál es, así puesto así, ¿cómo sabes cuál es cuál? Porque yo sé que Jorge Luján es el escritor porque sé que le escriben. Pero Sí, tengo acá el libro. Lo tengo acá el libro y al final, en la última página, aparece la información. Ah, ves que vivo, pero vos tenés ventaja porque tenés el libro. Sí. Pero bueno, uno cuando cataloga generalmente tiene el libro en la mano. Es verdad, es verdad. Es como mis estudiantes que dicen, ah, no vale, profe, usted ya vio la película antes. Y sí, claro. Bueno, entonces, a la respuesta de cómo sabemos cuál es más importante, que preguntan en el chat. Es criterio del catalogador. Generalmente los bibliotecarios tenemos esa fatal tendencia de considerar el autor del texto más importante, pero en muchos casos el ilustrador es claramente más importante, o el material es principalmente gráfico. Entonces, eso queda a criterio de quien cataloga. Dani, ¿podés dejar de hacer Yo ruido? creo que hubo una discusión en torno al libro álbum, porque antes los ilustradores no se consideraban autores. Pero eso no tiene que ver tanto con la bibliotecología, sino como con los derechos de autor y ese otro espacio. Y creo que ahora sí se consideran, por lo menos en los libros álbum, se consideran autores en igualdad de derechos, ambos. Sí, bueno. lo interesante del catálogo es que el catálogo es de la biblioteca, y el catálogo es un texto que escribe la biblioteca y donde en realidad está describiendo sus propias colecciones, pero además está opinando sobre sus propias colecciones y está opinando sobre los textos. ¿Sí? Le está asignando nombres, lo está colocando en categoría. Entonces una biblioteca puede decidir y tomar decisiones según los criterios que establezca la biblioteca. Acá Pablo dice, a ver, para un cachito. Dice, las categorías son siempre masculinas, ilustrador, coordinador, etcétera, porque sospecho que Linda W es una chica. Sí. Bueno, en realidad lo que hay es cuando uno migra después de los datos, en realidad eso uno lo puede codificar, uno puede colocar acá, ¿sí? Hicimos el ilustradora. Sí, nos vamos a invisibilizar después de tener el taller de género, después de haber ido al taller de género, no vamos a tratar de no meter la pata. Totalmente. Bueno, no tenemos autores corporativos, no. Sí tenemos título. ¿Cuál es el título? El Jardín de las Formas. Así es. ¿Tenemos subtítulo? No. Tenemos responsables, ¿sí? Entonces los transcribimos tal cual como aparecen acá. Y yo voy a interponer una coma porque las normas de catalogación dicen que hay que separar los nombres por coma. Bien. Pero arriba los separamos por coma, apellido y nombre. Y hubiéramos puesto claro, punto en el medio. Porque estos están normalizados. Ah, ¿sí? bien. Esto es la herencia del índice. ¿sí? Eso bien. los normalizo. Son míos como catalogador y los tengo que modificar de acuerdo a alguna forma normalizada. Esto acá lo que hago es respetar lo que me da la editorial. Bien. Recordemos, como dijimos al principio, que en los campos 100 y 700 se coloca apellido como nombre o en orden así normalizado, y el resto se transcribe como figura en la portada. Bueno, muy bien, sigo. Edición, no sé, No tenés que abrirlo. ¿Cómo? ¿Pero no acá qué dice? Ah, tiene pero que acá no tenemos los datos. Si no tenemos los datos, no la colocamos. Ah, la dejamos perfecto. una cosa menos para hacer. Pero sí tenemos editorial. Sí, en la contratapa del libro debe estar o no la edición o no. ¿No está? Podés ver que la tenés ahí. No te veo, pero te voy a poner acá fijo. ¿Dice o no dice? Primera edición. Ah, bien. Bueno, vamos a colocarlo. Ahí está. Ahí igual lo que nos mostraba la Vera nos mostraba dos tapas distintas, de dos libros. Debe ser primera edición uno y segunda la otra, o algo así. No, una es la tapa y la otra la portada. Es el mismo libro.
tapa. Uno lo hice un poquito más grande, el dibujito, que el otro, pero Pensé que eran dos ediciones distintas y que justamente el chiste era ese. no hay chiste. No. Pensé que esa era la trampa, dije, ya lo descubrí, ahí voy. Bien, sí tenemos editorial. Sí, tenemos editorial. Comunicarte. Acá. Bien. Y sabemos cuál es la sede del editorial, si bien acá no tenemos los datos, sabemos que seguramente damos vuelta la portada y ahí vamos a tener los datos, la dirección. Y si sabemos, y suponte que sabemos, pero que es un libro que no figura, pero sabemos, lo ponemos porque lo sabemos. Según las normas de catalogación se coloca entre corchetes, porque todo bien. lo que no está dentro del libro o no está en la fuente principal de información, que es la portada o el reverso de la portada o el colofón, todo lo que no está en esas fuentes de información se coloca entre corchetes. Perfecto. Pero no, acá voy a suponer que está. Y año de publicación, acá no tenemos el dato, pero seguramente Ever nos puede dar la fecha. En el colofón debe estar o en el... 2017. Bien, perfecto. Bueno, yo voy a saltar el número ISBN, ¿sí? Bueno, yo no puedo más, entonces me silencio. Sí. Bueno, podemos saltar todo lo demás, porque el ejercicio con los datos que tenemos ya está hecho. ¿Sí? ¿Qué me saqué, profe? ¿Cómo me fue? No, muy bien, muy bien. Gracias. Yo necesito el estímulo. Está muy bien hecho. Muchas gracias. Bien, vamos ahora al tema que a mí me interesa, que son los temas o materias. Los bibliotecarios hablamos de materias, la gente generalmente dice temas, y en el ámbito jurídico le dicen voces. ¿Sí? Bueno, y hay un montón de otros, epígrafes, bueno, hay muchas otras denominaciones. Entonces, la idea de eso es que el bibliotecario, o el bibliotecarie, como le he puesto ahí después del taller de género, le asigna algunas denominaciones, algunas etiquetas al libro que cree que pueden ser útiles para los usuarios, para los lectores. Y los lectores van a poder encontrar el material en el catálogo a partir de esa búsqueda, ¿sí? Porque pensemos que en principio hay como dos búsquedas diferentes. Una es la búsqueda de ítem conocido, ¿sí? Cuando el lector viene y dice, ¿tiene tal libro? ¿Tiene Harry Potter? ¿Sí? ¿Primer volumen? Esa es una búsqueda de ítem conocido. El lector sabe lo que quiere y va a ir al catálogo a buscarlo. Y la otra búsqueda es cuando tiene más o menos una idea qué es lo que quiere o qué es lo que necesita y va a consultar, le va a preguntar al catálogo qué es lo que quiere. Y para eso son importantes las materias. Ahora, esto que parece tan fácil, en la práctica es bastante más complicado que eso, porque el bibliotecario tiene que hacer una especie de futurología, tiene que andar pensando por qué palabras lo buscarían nuestros lectores, ¿sí? Y esa futurología no siempre sale bien. Eso es un problema. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el bibliotecario tiene que conocer sus lectores, tiene que tratar con ellos, tiene que saber cómo piden las cosas, qué palabras usan para denominar las cosas. Y tiene que estar dispuesto a ir atrás y corregir el catálogo cuando ve que ha metido la pata, o agregarle temas, agregarles materias para que el material pueda ser encontrado. Pero hay otro problema en esto, y que es que el lenguaje cambia. Y si antes le decíamos una cosa, denominábamos una cosa de una manera, después de un tiempo esas cosas pueden cambiar. Y nuestros catálogos, que son documentos en sí mismos, se quedan con esos términos viejos. Y lo más grave todavía es que las herramientas que usamos los bibliotecarios, las listas de encabezamiento de materia, los tesauras, quedan con esos términos viejos también. Entonces, yo les voy a pasar algunos problemas acá. Vamos a saltarnos al primer problema, las herramientas. ¿Sí? Hay una lista de encabezamiento de materias para bibliotecas públicas de España. Eso es un PDF que está en el sitio de CONAVIP, lo tienen en línea. CONAVIP se lo da a las bibliotecas populares. Y encontramos cosas como estas, ¿sí? El término indios americanos.
No sé si alguno de sus usuarios, por indios capaz que busquen, pero indios americanos, porque pueden ser indios de la India también. Bueno, o nos encontramos con este tipo de términos conquistadores, véase además descubrimientos geográficos, ¿no? Mira, vos, los conquistadores se dedicaron a los viajes y descubrimientos geográficos. Qué buena gente estos conquistadores, ¿no? Si vemos otra forma de denominar, ¿sí? Podemos ir a buscar otra herramienta. Y en este caso, lo que consulté fue el catálogo del Museo de Antropología, acá nuestro Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, y ellos tienen un registro que se llama un registro de autoridad, donde está explicado la materia o el tema, y es más largo que esto. Yo le saqué algunas cosas como para achicarlo para que entrara. Y ellos usan pueblos originarios, Argentina, para los pueblos originarios de la Argentina. Esto es lo que se llama una subdivisión. Este es el término general y tiene una subdivisión. Y entonces acá hay una larga explicación, ¿sí? Y dicen que este es un término a manera de reivindicar su cultura y sus intereses en el actual continente americano. Entonces hay todo un posicionamiento en el cual explican por qué usan este término y no otro. Y después, fíjense, este UP quiere decir usado por, y BA quiere decir véase además, y estos son otros términos que van a usar. Otras cosas que he encontrado, en las LEM he encontrado un montón de cosas que a mí no me gustan. Una es esta, que esto parece saltado directamente del manual del nazi argentino, ¿no? Arios como denominación, véase además razas humanas, ¿sí? No sé si alguna biblioteca usa este término, o homosexualidad vinculada a las perversiones sexuales, ¿sí? Y acá viene esta cuestión de que hay que ver muy críticamente estas herramientas, y si bien son herramientas que sirven para un montón de cosas, uno no puede aplicarlas así nomás como vienen. Otro ejemplo, embarazo, fíjense que acá tienen todos los términos relacionados, esto quiere decir véase además, estas son subdivisiones, ¿sí? Véase, en lugar de embarazo, interrupción, véase aborto, acá me indica que debo usar el término aborto, y en contraste, fíjense el catálogo colectivo de la red de bibliotecas con perspectiva de género, que usan cuáles son los términos que ellos tienen vinculados al embarazo. Y entonces acá no hay una visión médica, sino que hay una visión social del embarazo. ¿Sí? Esto es importante porque nosotros estamos expresando, estamos tomando posición, estamos expresando cosas sobre nuestras colecciones. Muchos bibliotecarios no se dan cuenta, pero cuando arman un catálogo están opinando y están tomando una posición que es una posición social, económica, política, sobre la historia. Están diciendo algo sobre esas obras. Y lo que descubrimos hace un tiempo atrás es que a veces había como un divorcio entre lo que decía la organización y lo que decían sus catálogos. Bien, esto lo paso más rápido. Bueno, las LEM usan estos términos, disminuidos físicos, disminuidos mentales. Estaría lindo preguntarle a los chicos que dieron ayer el taller si ellos están de acuerdo con estos términos, ¿sí? Pero me imagino que si entre sus lectores hay padres de chicos con necesidades especiales, como se les dice, no creo que los busquen como niños anómalos y retrasados, ¿sí? No creo que ese sea un término que ellos utilicen. Bien, y estos problemas no son nuevos, ¿sí? Este problema que yo encuentro con las LEM como herramienta no es un problema nuevo. Esto fue tematizado ya desde la década del 70 adelante, y hay un bibliotecario estadounidense, que es Sanford Berman, ya lo cité por ahí, y él estableció estos 3 principios para la asignación de materias, ¿sí? Tiene que ser inteligible, o sea, debe ser comprensible para el lector y ayudarlo,
deben ser recuperables, deben usar un lenguaje en el que les sea familiar. Bueno, acá él dice que tiene que haber referencia, eso se hace en un software específico o en un catálogo de fichas. En nuestro formulario no lo vamos a poder hacer. Y también hay un principio de equidad que debe reflejar con equidad el contenido actual de las obras. Y estos términos para describir edad, sexo, grupos étnicos, y le podemos agregar estas cuestiones, capacidades especiales, deben estar escritos según las denominaciones preferentes del propio grupo. ¿Sí? Entonces nosotros, y ahí viene esto que mencionaron recién, el tema de la ética profesional. ¿Quiénes somos nosotros para asignar nombres a otras personas? Entonces lo que vamos a hacer es preguntarle a estas personas, a estos grupos, cómo quieren ellos aparecer en el catálogo. Bien. Bueno, a mí se me están yendo el tiempo. Entonces, voy a pasar muy rápidamente, otros problemas que hay, y lo que me voy a detener solamente en esto, cuando tenemos diferentes formas gramaticales, ¿sí? Estos son términos que saqué también del catálogo colectivo de la red de género. Y a veces tenemos términos en singular y a veces tenemos términos en plural. Y eso sí significan cosas diferentes en los catálogos, ¿sí? Los singulares hacen referencia siempre a un concepto. Y los plurales a un hecho, una cosa, un caso, ¿sí? A una cosa bien concreta en el mundo. Entonces, estas son las... Esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno asigna materia. Por ejemplo, el lenguaje natural, cuando no uso un listado, cuando no uso una obra como el LEM, sino que yo como bibliotecario, como catalogador, asigno el término. Esto lo voy a saltar. Y después el último problema es el de literatura. Y ahí espero poder seguir trabajando con el grupo de apoyo de bibliotecas populares, porque este es un problema catalográfico y espero que ahí tenga ayuda de mis colegas que vienen de letras. Porque el problema que se tiene en catalogación, que generalmente es en las herramientas, y ahí incluyo los catálogos, los sistemas de clasificación, la literatura es para estudiar. Fíjense cómo está descrito este libro como literatura argentina, ¿sí? Y este otro libro que habla sobre literatura tiene el mismo término, la misma materia acá para describirlo. Ahora, yo antes de ser bibliotecaria, yo era usuaria de biblioteca. Antes de ser bibliotecaria yo fui lectora. Y yo no iba a la biblioteca a buscar literatura inglesa. Yo iba a buscar libros sobre animales, después fui a buscar libros de ciencia ficción, buscaba libros que hablaran de caballos, libros de aventuras, buscaba esos libros, ¿sí? No buscaba literatura en algún sentido, o géneros literarios, eso después sí, pero... entonces, a mí me pasó una cosa en la biblioteca popular de mi barrio. Un día descubro uno de mis libros favoritos en el estante, bastante escondido, ¿sí? Y por la presión que tuve que ejercer para sacarlo de sus libros amigos que los tenían ahí encerrados, ese libro no lo sacaban nunca. ¿Y por qué no lo sacaban nunca? Porque estaba en un sector clasificado como literatura inglesa. Y ese libro lo reconocí como uno de mis favoritos de mi infancia, era La colina de Watership, y esa es la biografía de un conejo, esa es la historia de un conejo, eso es historia de animales, y no debería estar metido con la literatura inglesa, porque en la biblioteca popular, por lo menos en la de nuestro barrio, nunca nadie vino a buscar libros de literatura inglesa. Bien, con eso termino, se los dejo picando. Y, bien, necesito ahora, si ha quedado alguien en pie, si ha quedado alguien despierto, que me comenten ustedes sobre sus experiencias en esto de la catalogación y sobre todo en esto de la asignación de materias. Yo puedo contar nuestra experiencia en Arisacate.
que contradice todo lo que se podría esperar del programa, o sea, que lo voy a contar como no estando en el programa yo, que fue así. Empezamos con la biblioteca y empezamos a hacer un Excel, y llegamos, iban llegando las donaciones, y antes de ingresarlas íbamos anotando nuestro Excel, hasta, no sé, el número, creo que hasta el libro 2000 tuvimos ese lindo Excel que teníamos ordenadito. De repente nos llegó una donación monstruosa de una biblioteca popular que cerró en la bolsa, y nos llegaron en un mismo saque 6.000 ejemplares, que había que guardar en algún lado. Entonces metimos así donde pudimos, y ordenamos, y dijimos, no, ya no podemos con un Excel, vamos a pagarle a alguien que haga esto. Quisimos probar con el DigiBP descargado, y porque no tenemos internet allá, no pudimos, y alguien nos pasó la WAPay, que vos dijiste que era gratis, pero en realidad la WAPay es solo para bibliotecas escolares. Entonces nos lo pasaron también como, no sé si puedo decir esto porque está quedando grabado, pero bueno, alguien nos lo pasó truchamente, por decirlo así. Y empezamos a cargar. Jimena, los bibliotecarios somos solidarios, nosotros no pasamos truchamente, somos compañeros y nos apoyamos mutuamente. Me lo pasaron solidariamente. Lo instalé en la compu de la biblioteca y dejé el CD de instalación que tenía anotada la clave de instalación en un cajón. Pagamos a una jovencita para que cargue los libros, empezó a cargar, y llevaba como cargado los 2000 que ya teníamos, había podido cargarlos y un poquito más, y fueron unas chicas de la Facu, de extensión, a hacer un proyecto. Y quisieron usar esa compu, y creyeron que para que funcionara el WAPay tenían que volver a poner el CD, y poner esa clave. Entonces, sobreimprimieron todo, y WAPay no hace un resguardo. O sea, el resguardo que hizo nos devolvió todo desordenado. Era un listado de cosas todas desordenadas. Así que de ahí en más decidimos ser una biblioteca de colecciones abiertas, y nadie sabe lo que hay, excepto el que está trabajando todos los días ahí. O sea, yo en el verano trabajé ya enero y febrero, así que ahora más o menos sé lo que hay, y me preguntan, y yo digo, sí, en el segundo está, en el tercero. Es como que el catálogo está en la cabeza de una persona. Hicimos una expurgo para quedarnos con menos libros de todos esos que recibimos, porque nadie puede tener 8.000 libros en su cabeza, pero no tenemos un sistema de catalogación. Por eso yo sí creo que esta parte, como, quizás no tanto como catalogar, de si ponemos, si esto lo ubicamos en literatura, o si poesía y crítica literaria van, no tanto esa estructura, pero cómo poder manejar una buena base, me parece que es un problema de muchas bibliotecas populares. Y es un problema con el cual viene mucha gente del programa, a decirnos cómo hago para catalogar, tengo el librito, cómo lo cargo en la compu. Me parece que ese suele ser un problema. No sé el resto, porque hay muchos bibliotecarios acá ahora en este grupo hoy justo. Hay mucha gente que sabe mucho de esto, entonces no les debe haber pasado eso. Bueno, yo soy como Ximena, que quiero no hablar, pero termino siempre hablando. Pero yo, la verdad que para poder llegar a tener instalada una base de datos en las dos bibliotecas en las que trabajo, hice un camino tan largo y espinoso, que bueno, tendré que escribir 2 libros sobre eso, ¿no? Yo lo que he visto con el tiempo es que, bueno, 2 cosas quiero comentar. Respecto a la catalogación y a las materias, por ejemplo, en el seminario, que es absolutamente especializado, en el seminario de Río Cuarto, en la biblioteca teológica, bueno, hice también un camino lleno de espinas, ¿no? Porque cuando entré en el año 90, no conseguía nada, había conseguido una tabla de clasificar desarrollada de la CDU y absolutamente nada más. Y después una vez, me parece que Margarita Fernández, que trabajaba, me parece que en la biblioteca de lo que es el seminario de Córdoba, me dio un catálogo, una especie de tesauro, un listado de términos. Bueno, y a partir de ahí empecé a construir el propio, digamos, ¿no? Y con mucha culpa al principio, porque tenía las profesoras arriba de la cabeza, como vos decís, bueno, y empecé a usar un poco el lenguaje natural también, y empecé a adaptarme a la biblioteca del seminario, que ellos en realidad no tenían una cosa tan específica y tan... Me acuerdo siempre, hay un documento, que lo cuento siempre porque por ahí sirve, un documento que es Introducción al Estudio de la Biblia, no me acuerdo ahora. Sé que todos le dicen el IBI.
Y bueno, yo como término también de búsqueda le puse IBI, porque si el día que yo me vaya y van a venir otra que tú, que no va, o sea, le va a ser mucho menos porque yo le voy a dejar el manual de procedimiento hecho, cosa que yo no tuve absolutamente nada, pero para que no tropiece con eso. Y bueno, y todos ponen IBI y encuentran el documento rapidísimo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, respecto al uso de estos software y bases, que a veces siempre dice, sí, préstamelo, dame uno, la Wapay, qué sé yo, pero después está, por eso yo valoro tanto y yo la admiro mucho, Verónica, después está cómo cargas el dato, porque vos podés tener el software y pones a alguien que lo haga, pero cómo carga los datos, y ese es el problema. Por eso es muy valioso y me parece muy necesario este tipo de información. Aunque todo el tiempo tenga que estar diciendo se durmieron, porque nunca se llega a esta parte, ¿no? Siempre nos quedamos en la promoción, en la parte más, pero es sumamente necesario porque no podemos tener todo en la cabeza, Ximena. Yo también he sido en un tiempo el catálogo de la biblioteca y no corresponde. No corresponde. No, claramente no, claramente no. No es que esté proponiendo eso, ¿eh? Muchas gracias. Yo también opino como lectora, opino como Jimena, la mejor biblioteca es donde los lectores pueden ir al estante y buscar las cosas. Sí. Eso es lo más lindo de todo, descubrir cosas. Ahora, lo interesante es que en el momento que nosotros empezamos a colocar nuestros catálogos en internet, en esa movida, las bibliotecas se volvieron de vuelta de estantería cerrada, porque vos podés buscar desde tu casa, ¿sí? Y ya no lo tenés ahí al estante, ¿sí? Si bien el software el COA tiene una funcionalidad como para ver qué libro está al lado del otro, pero digamos, hay millas de distancia de realmente poder agarrarlo, tocarlo, ojearlo, ver la tabla de contenido, ver si te dice, el libro te dice, llévame, léeme, tocame. ¿Sí? Hay una cuestión ahí sensual con el libro, que en el mediado por la pantalla no lo tenemos. ¿Sí? Entonces de ahí vuelve a tener importancia la catalogación. Y yo creo que hay una contradicción en cuanto a que en realidad necesitamos un catálogo cuando tenemos una colección medianamente, o sea, yo ahí pongo, generalmente son 5.000, 6.000 libros, ya no lo podés tener en la cabeza. ¿Sí? Eso, para mí ahí está el quiebre. Ahora, cuando vos llegaste a los 6.000 libros y no tenés catálogo, andá a catalogar esos 6.000 libros. Entonces, cuando vos tenés una biblioteca de 1.000 libros, es mucho más fácil llegar a ese punto y después mantenerlo al catálogo. Sí, y sin duda también es importante para poder organizar los préstamos, ¿no? Porque también uno puede tener en la cabeza dónde están las cosas, pero después tenés que saber qué le estás prestando. En los momentos que a mí me tocó, yo no atiendo biblioteca, yo voy así cada tanto, porque están en Izagate, yo vivo en Córdoba, pero cuando voy siempre hago desastres. Siempre presto libros a gente a la que no tengo que prestarle, que nunca lo devuelve, pues estoy tan contenta que vienen 3 niñitos y que quieren llevarse todo, y yo les presto todo, después nunca lo devuelven, todo el mundo me reta a mí porque les presté, y bueno. Pero es porque no estoy en eso. Soy como el antiejemplo. Perdón, voy a callarme y voy a dejar que hablen los que saben ahora. ¿Alguien más que quiere compartir? Tenemos 7 minutos todavía. No, sobre todo que uno se va después de o sea, no es, ojalá fuéramos eternos adentro de la biblioteca, pero o no estás o no vas, y es terrible cuando va, luego me ha tocado vivirlo, ¿no? Decir, vengo a buscar tal, ay, no está fulanito de tal, vení mañana, no puede ser, no puede ser. Porque es un gran peso para la persona y es deficiente el servicio, ¿no? No, y algo que me decías vos recién, Vero, con respecto a los catálogos nuevos que te permiten ver qué libro hay al lado del otro. Claro. Había un profe de la Facu que decía, antes de que existiera esta posibilidad de ver lo que había de un libro al lado del otro, solamente tenías el catálogo en la biblioteca nuestra, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y tenías que ir a buscar ese libro,
Y él decía, yo nunca voy a buscar ese libro, porque ese libro ya sé lo que dice adentro. Yo quiero el libro que está al lado, que es el que no conozco. Yo quiero conocer el libro nuevo. Si yo sé qué libro busco, lo busco por otro lado. Yo quiero ir a ver los libros para ver. Si uno nunca busca el libro que conoce, busca los que están al lado. Entonces, bueno, esa posibilidad de tener el catálogo ordenado, con qué libros comparte, bueno, es una posibilidad de reemplazar la estantería abierta, ¿no? Igual mi biblioteca, la biblioteca en la que yo estoy es tan pequeña que no tendríamos ese problema. Sí, hay que tener en cuenta también, con la estantería abierta también saltan todas las contradicciones de las clasificaciones. Eso pasó en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que usa CDU, Clasificación Decimal Universal, pusieron una parte de su colección en estantería abierta, y resulta ser que metodología de la investigación está en el 0, creo, que está en generalidades, pero los métodos cualitativos están en el 3, ¿sí? Que ciencias sociales. Entonces vos tenés metodología de investigación en general y metodologías cuantitativas, las tenés en el 0, y tenés que caminar, no sé, 7 metros para encontrar los métodos cualitativos, ¿sí? Eso está expresando algo también. Y eso también es problemático. Y el problema es que esas clasificaciones vienen del siglo XIX, ¿sí? Y el problema es que hay tanto clasificado que la biblioteca no puede decir, no, bueno, paremos ahora, no usamos más esta clasificación y reclasificamos todo, porque no se puede hacer. Yo en el seminario, perdone que hablen de algo específico, pero me sirve como lo que estás diciendo. Bueno, ahí se ve diálogo interreligioso, que me costó muchísimo, diálogo interreligioso, ecumenismo, me costó mucho, así dicho, es facilísimo, pero después cuando venían los libros y ver cuál era uno y cuál era otro, pero a su vez ellos los profes dan en esas materias, dan también filosofía de la religión, antropología de la religión. Yo lo resolví, primero tenía todo separado, entonces encima me criticaban, como yo era purista al principio, entonces tenía una cosa así. Y ahora he creado, lo pongo todo en religión, y ahí tengo filosofía, y lo represento con un término. O sea, lo importante es que se sepa dónde está. Yo lo resuelto así. Y pienso, me acuerdo de algunos profesores y digo, esta vendría y me corta la cabeza ahí. Pero la verdad que me usé el criterio de lo práctico y viendo cómo estudian ellos esos temas, los agrupé así, porque es el uso del lugar también. Sí, yo creo que en última instancia, y yo creo que también ahí nosotros de la universidad, los que formamos o deformamos, según algunos, los bibliotecarios, quizás le metemos también cierto esquema en la cabeza de cómo tienen que ser las cosas. Y yo creo que las bibliotecas que tienen esas experiencias, porque el bibliotecario es una persona que soluciona problemas, ¿sí? Esa es como la definición del bibliotecario. ¿Sí? Así nació el bibliotecario, o la bibliotecaria, o les bibliotecarios, como personas que solucionan cosas. Entonces, uno tiene que respetar esas soluciones locales, ¿sí? Porque no nacen de un día para el otro. Yo creo que ahí la academia tiene un problema en cuanto a que estas soluciones locales tienen que volver a la academia, tienen que ser vistos y tienen que ser vistos con buenos ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es que la realidad está mal. La forma de enseñar la realidad no siempre se condice con la realidad, porque nuestras herramientas muchas veces vienen de otras realidades. Claro. Bien, bueno, gente. Qué hermoso taller, estoy tan feliz de haberlo hecho. Sí, es raro poder charlar sobre catálogo. No sé si alguien más quiere decir algo, estamos ahí sobre el borde de la colina, del abismo, se nos termina biblioscópica. Ever, no sé si querés cerrar vos. Yo abrí, te corresponde a vos cerrar. No, bueno, agradecerles haberse sumado a esta propuesta. Sabemos que no es fácil sumar adeptos a esta parte más técnica, que bueno, tiene sus pasiones para los que nos gusta la catalogación y los procesos técnicos, los sistemas de gestión.
Pero bueno, la idea es esa, es poder transmitirles a todos lo que sabemos, nuestras herramientas, las cosas que vamos aprendiendo en la marcha, en este intercambio con las bibliotecas, en este ida y vuelta, que bueno, esperamos haber sumado nuestro granito de arena y bueno, que cuenten con nosotros para la próxima, para cuando necesiten alguna ayuda y que bueno, estamos.